el capítulo 3 y el versículo 20, encontramos estas palabras: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos desviste de la gloria de Dios. Así que Adán y Eva se hallaron desnudos y procuraron tapar o cubrir la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, pero aún estaban desnudos, porque dice Adán, tenía miedo porque estaba desnudo y ya estaba cubierto con las hojas de higuera. Y luego entonces vino la sentencia de Dios contra Adán, contra el hombre. En Génesis 3 y el versículo 19, Dios pronunció estas palabras contra Adán. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Saben algo muy interesante? Cuando uno lee 2 de Corintios el capítulo 5, saben que el apóstol Pablo compara el estado del hombre en la muerte con la desnudez. Ahí en 2 de Corintios 5 el apóstol Pablo dice, cuando estamos vivos en este cuerpo, estamos vestidos con este cuerpo. Dice, cuando Cristo venga y nos dé nuestro cuerpo glorificado, estaremos revestidos del cuerpo glorificado. Es decir, ahora tenemos un manto que es este cuerpo mortal y corruptible. Cuando Cristo venga estaremos cubiertos de inmortalidad y de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5 que el periodo interino entre cuando vivimos en este cuerpo y cuando recibiremos nuestro cuerpo glorificado, el apóstol Pablo se refiere a ese periodo en la muerte como estar desnudo o desvestido. Es decir, que la Biblia nos dice que cuando Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, Dios les dijo, ustedes van a quedar desnudos. Y la desnudez es símbolo de la muerte. Ahora, de alguna manera el hombre tenía entonces que ser restaurado a la condición en la cual se encontraba originalmente. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el hombre nuevamente podía ser cubierto de la gloria de Dios? ¿Cómo es que su desnudez podía cubrirse cuando estaban desnudos? La Biblia nos lo explica. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 3 y el versículo 21. Génesis el capítulo 3 y el versículo 21. Ustedes pueden imaginarse allá Adán y Eva están temblando porque Dios los ha buscado y ellos han admitido que han comido del árbol, han quebrantado la ley de Dios, han quebrantado los 10 mandamientos en principio y están temblando, cubiertos con las hojas de higuera y todavía sintiéndose desnudos, aunque están cubiertos con las hojas de higuera. Y entonces Dios viene y algo increíble sucede en el huerto. Noten lo que dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo? ¿El hombre o Jehová? Jehová. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? Túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Dios les quitó las hojas de higuera que ellos habían hecho, los delantales que ellos habían hecho, les dijo, todavía están desnudos aún con esas hojas. Les quitó las hojas y dice que los cubrió con pieles de animales. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que suceder para conseguir la piel de un animal? Ustedes saben, no estamos hablando de la piel de la serpiente que echa, ¿verdad? El pellejo. Estamos hablando de sacarle la piel a un animal. Para que el animal nos dé su piel, el animal tiene que ¿qué? El animal tiene que morir. Es decir, que ese mismo día que Adán y Eva pecaron, porque Dios había dicho, el día que ustedes coman del árbol, ese es el día que van a ¿qué? Que van a morir. ¿Y por qué no murieron ese mismo día? ¿Por qué Adán vivió hasta tener 930 años? La razón es que ese mismo día hubo una muerte,
pero fue la muerte de un animal para cubrir la vergüenza de su desnudez. Ahora, lo que yo quiero que ustedes noten aquí, porque estamos hablando de los dos pactos, es que aquí tenemos en realidad dos leyes. Tenemos en primer lugar la ley moral de Dios que existió antes del pecado. Todos los 10 mandamientos están encerrados en ese mandato. No coman del árbol. Si comen, van a quebrantar los mandamientos míos. Pero cuando Adán y Eva quebrantan la ley moral de Dios, ¿qué instituye Dios? Instituye lo que se conoce como la ley ceremonial. Es decir, la ley ritual, la ley de los sacrificios, vienen como resultado del pecado. No son parte del plan original de Dios. Es decir, que cuando Adán y Eva quebrantaron la ley moral de Dios, ahora Dios dice, ustedes tienen de ahora en adelante que sacrificar animales, porque esto enseña una gran lección de cómo yo voy a cubrir la vergüenza de su desnudez. Y a través de todo el Antiguo Testamento hubo sacrificios de animales. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 4 y el versículo 4, se habla de el hijo de Adán y Eva, de Abel. Y dice allí, en Génesis 4 y el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Dios les había mandado que trajeran los primogénitos, porque más adelante en la ley que Dios le dio a Israel debían traer los primogénitos de sus animales. Es decir, muy temprano ya Dios le había revelado eso a Adán y Eva. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas. En realidad significa que ofreció su grasa. La palabra grosura significa que ofreció su grasa. Para ofrecer la grasa, para quemar la grasa en el altar, como se hacía en la ley ritual, era necesario, ¿qué cosa? Matar al animal para sacarle la grasa. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, que Abel, igual que en Génesis 3:21, sacrificó ¿un qué? Sacrificó un animal, derramó la sangre del animal, el primogénito. Porque iba a haber un primogénito más adelante que iba también a ofrecer su vida. Tenemos la experiencia de Job. ¿Saben ustedes que Job vivió aún antes que Abraham? Noten Job, el capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Job 1 y los versículos 4 y 5. ¿Saben que Job vivió aproximadamente 2000 años antes de nacer Jesús? Abraham vivió alrededor de entre 1850 y 1900 años antes de Cristo. Es decir, que Job vivió antes que Abraham. Y fíjense que en los tiempos de Job ya se sabía que los sacrificios eran sacrificios por el pecado, por haber desobedecido la ley de Dios. Noten lo que dice Job 1, 4 y 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, cuando pasaba la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, y ahora escuchen bien, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job. Ahora, ¿por qué ofrecía los holocaustos? Dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabía Job que era necesario ofrecer holocaustos por el pecado? Claro que sí. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Ahora, quiero que noten, y solamente voy a mencionar las referencias, que a través de todo el Antiguo Testamento, los grandes héroes de Dios están haciendo sacrificios, están sacrificando animales, hacia lo cual apuntaba ese primer sacrificio de Génesis 3:21. Por ejemplo, en varios textos, en Génesis 12, 7 y 8, en Génesis 13, 4, 13, 18, 22, 9, dice que Abraham levantaba un altar a Jehová para ofrecer sacrificios. En Génesis 26, 25 dice que Isaac levantó un altar para ofrecer sacrificios. Encontramos que en Génesis 33, 20 y Génesis 35, 7, Jacob levantó altares para ofrecer sacrificios. Encontramos en Éxodo el capítulo 12 el ofrecimiento del Cordero Pascual.
Y luego tenemos en Éxodo 27, 1 al 5, el altar del sacrificio a donde se sacrificaban diferentes clases de animales en el servicio del santuario. ¿Saben ustedes que desde que se estableció el servicio del santuario, aproximadamente 1400 años antes de Cristo, hasta cuando vino Jesús, ¿saben cuántos sacrificios de mañana y de tarde se ofrecieron desde el año 1450 hasta los